Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué placer tan grande volver a encontrarnos aquí para la grabación de este video con el único propósito de darle gloria a nuestro Señor Jesucristo y edificarlos a ustedes a través de sana doctrina. Hoy quisiera tocar un tema que nos concierne a todos, sin excepción. Y ese tema tan especial es el de las dos naturalezas. Las dos naturalezas. Para ello, les comparto Romanos 7, 18 al 25, donde así está escrito. Yo sé, dice Pablo, que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, pero efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, escuche, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo produzco yo, escúcheme, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley. El mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire usted qué conflicto tan grande tenía este gran varón, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. Yo creo que usted se puede identificar fácilmente con esto que le he compartido. La lucha de Pablo es la lucha de usted y la mía y la de todos los hombres que estamos aquí en la iglesia del Señor, hombres y mujeres. El versículo 14 dice así, y así es escrito. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Escúcheme, estoy vendido a la sujeción del pecado. Hermano, hermana, amigo, amiga, está hablando el más grande cristiano de todas las épocas. Nadie puede decir, bueno, es que Pablo era tibio, o le faltaba oración, no ayunaba, descuidaba su vida espiritual. Miren, ni pensemos en eso. Pablo tuvo una estatura que nadie va a alcanzar, no la ha alcanzado nadie en estos 21 siglos, no la va a alcanzar ya nadie porque Cristo ya viene por su iglesia. Entonces vea esto, déjeme hacer una breve exégesis, un examen de estos versículos, son poquitos, y yo creo que esta es su lucha diaria, porque es mi lucha diaria. Lo doloroso, lo terrible y que me hace ocuparnos de ese tema es que muchos, miles y decenas de miles de hermanos y hermanas, al ver la lucha interior que tienen, su naturaleza vieja y su naturaleza nueva, se desalientan al ver que no pueden vencer. Y entonces, esto es grave, dejan el camino. Y se aprovecha de esto Satanás. Aquí, repito, está hablando el más grande cristiano. En el versículo 19, comparto otra vez. Así está escrito. No hago el bien que quiero. Él quería hacer cosas buenas y no las hacía. Y el mal que no quiero, eso hago. Los pecados que no quería cometer son los que cometía. En el versículo 21 así está escrito. Así que queriendo yo hacer el bien, me doy cuenta de esta ley. A esta conclusión llega. El mal está dentro de mí. Mire, quiero que usted piense, por ejemplo, en Moisés. Moisés no era un hombre carnal.
Dice la Escritura que Moisés era el más manso, fíjese, el más manso de todos los hombres. Y había grandes siervos. Sin embargo, lo vemos matar a un egipcio, cayendo en ira al ver cómo ese egipcio lastimaba a uno de sus hermanos hebreos. Pero esa no era su vida. Sin embargo, en un momento, algo que él no quería hacer, lo hizo. Es que no se premedita, no se planea hacer esto. Sale de nuestra carne, aflora de nuestra carne, sin que tengamos control de inmediato. En el Salmo 51, 1 al 5, el rey David, cuando fue reprendido por Natán, el profeta, por su adulterio con Betsabé y su homicidio intelectual de Uría, él canta, los salmos son cantos, este es un canto penitencial, así está escrito. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No lo merezco por tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Escúcheme, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Señor, yo soy un ser humano revestido de carne de pecado, carne de maldición. Así me concibió mi madre. No el error doctrinal, la herejía de decir que el acto sexual en el matrimonio es pecado. No. Es que por el castigo que se impuso a Adán y Eva en el huerto, todos nosotros nacemos en pecado. Aunque nuestros padres se hayan casado, nacemos en pecado. Y ese, por cierto, no es el pecado original que indebidamente, falsamente enseña la ICR y que se quita con simplemente echarle agua en la cabeza a los bebés. No, ese pecado nos lleva a la tumba. Del polvo te formé y al polvo regresarás. Y así vemos que bebés con bautismo en agua van a la tumba. No se les quita ningún pecado original, eso es una farsa religiosa. Entonces vemos aquí, el pecado está en nuestro ADN, si me deja decirlo así, espiritualmente hablando. No es que tenemos que pecar para ser pecadores, sino que porque somos pecadores, pecamos. No nos convertimos en pecadores el día que cometimos pecado, sino porque nacimos en pecado y somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, vamos a cometer pecado. Un ejemplo sencillo, si usted planta un árbol de mango y ahí viene la plantita, sembró su semilla y viene la plantita, ya germinó, esa plantita no va a ser mango hasta que dé frutos. No, ya desde ahí, ya desde que viene así de bilucha, ya es mango. No tiene que dar frutos para ser mango, sino que va a dar frutos porque es mango. Yo creo que esto ya nos quedó muy claro, ¿sí? Ahora, nuestro hermano Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que no fue apóstol, él dijo que la Biblia es como un espejo que nos retrata tal como somos. Entonces lo invito a que nos veamos en este espejo, hermano. En Gálatas, capítulo 5, 19, al final, así está escrito. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales les denuncio, como ya se los he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está el espejo de Dios. Yo le pregunto y le pido que sea sincero con usted, no conmigo. ¿En cuántas de estas acciones usted está comprendido? ¿Cuántos de estos actos? Y usted dice que es cristiano. No lo pongo en duda. Sin embargo, la vieja naturaleza lo impele, lo empuja a cometer esos pecados que usted no quiere cometer, quiero creer, pero la carne lo arrastra. Ahora, vea la otra cara del espejo. 22, así está escrito. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano y hermana, no hay ni un versículo que lo castigue a usted por cometer eso. Y quiero pensar que varias de esas acciones sí las realiza usted, porque usted tiene las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, que vino a usted el día que aceptamos a Cristo, porque antes todo en nosotros era naturaleza carnal, para muerte. Esto es algo que lo estamos deduciendo de la misma palabra de Dios. No es que yo tuve una nueva revelación y lo soñé anoche. Ahora, en cuanto al pecado, hay 5 formas de pecar. Escúcheme. Se peca con acciones. Se peca con omisiones. Cosas buenas que podríamos hacer no las hacemos. El hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted ve que alguien está caminando por un lugar peligroso, hay cables eléctricos y no lo advierte, no lo salva, no le dice nada y se muere. Usted va a decir a las autoridades, yo no lo empujé, yo no le dije que caminara por ahí. Sí, pero pudo haberlo socorrido. Eso es un homicidio por omisión. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora vea, se puede pecar también verbalmente, ya, clarísimo. Mentiras, insultos, injurias, calumnias, blasfemias, herejías, proposiciones indecorosas. No, la lista es muy larga, es muy claro esto, ¿no? Pero también se puede pecar, fíjese usted, mentalmente. No hace usted realmente un acto pecaminoso, no omite un acto bueno, no piensa usted cosas malas así de decirlas verbalmente con su lengua, pero sí las maquina en su cerebro. Jesús dijo, si tú ves a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. Con el pensamiento se peca. Y la quinta forma, esto pues, hay que reconocerlo, yo lo reconozco avergonzado, hasta dormido, fíjese, soñando, se peca. No me diga que usted no me diga que yo soy el peor de la iglesia cristiana. Esto es algo que es como una red, nos captura a todos. Por eso, nuestro hermano Pedro en la primera carta 5:8 nos advierte así, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda a menos de 1 milímetro de usted buscando devorarlo. No lo quiere arañar, no lo quiere lastimar, nada más lo quiere comer. Vea esto, es una advertencia divina, hay que tomarla en cuenta. Ahora, hay algo curioso. Cuando vinimos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Pero Él rompió nuestras cadenas y nos hizo libres con una libertad gloriosa.
Pero qué curioso, esclavos, libres y otra vez esclavos, pero ahora no de la injusticia, ni del pecado, ni del diablo, sino esclavos del Señor Jesucristo. Le comparto Romanos 6. Así está escrito, 18 al 23. Libertados del pecado por la fe en Cristo, son hechos esclavos de la justicia. Les digo una cosa humana, por la debilidad de su carne, así como para iniquidad, presentaron sus miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, borracheras, adulterios, asesinatos, brujerías, homosexualismo, idolatrías. Así ahora, para santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando fueron esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. No tenían que obedecer ningún mandamiento porque no eran del Señor, estaban en las garras del diablo. ¿Qué fruto, pues, tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ella es la muerte. ¿Qué nos producía esa vida de continua parranda, felicidad, gritos, fiestas sin fin? Muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final está la muerte. Pero ahora, y doy gracias a Dios por ese pero ahora, librados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero hechos esclavos a Dios, tienen por su fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya por miles. De aquellas fiestas sin fin que era nuestra vida de pecado, la muerte eterna, pero enfermedades, contagios, divorcios, desempleos, miseria, mutilaciones, muertes prematuras, niños violados, niños desamparados, eso era lo que nos producía y nosotros, según nosotros, estábamos gozando la vida, estábamos gozando la muerte. Pero ahora tenemos, fíjese, dos cosas. La salvación que es instantánea. El día que aceptamos a Cristo, Él nos dio la salvación. Pero ahora nos da la santificación, nos pide eso. Esto ya no es instantáneo. Esto es un proceso y depende en gran manera de la búsqueda que cada uno de nosotros haga de Dios. Esto es personal. Esto es intransferible. No le puede usted decir a su pastor, pastor, ore por mí y santifíquese por mí y haga ofrendas por mí. Cada quien, dice Pablo, le va a dar a Dios cuenta de sí mismo. Romanos 12:14. Entonces vea esto. Esto es, mire, le pongo algo, un ejemplo muy claro, irrefutable. De todas las iglesias que fundó nuestro hermano Pablo, la iglesia de Corinto fue la más dotada de dones espirituales. Lenguas, sanidades, milagros, interpretación de lenguas, profecía, todo había ahí, pero al mismo tiempo era la más carnal. ¡Qué paradoja! La más dotada espiritualmente, pero la más carnal. ¡Qué triste! Habían divisiones. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Había un tipo ahí que estaba fornicando con su madrastra. Otros llegaban a la Santa Cena ya borrachos y así tomaban el pan sin levadura y el fruto de la vid. Los corintios de plano se descararon y desconocieron el apostolado de Pablo, olvidando voluntaria pero ingrata y perversamente que gracias a Pablo habían conocido el Evangelio y habían obtenido la salvación en Cristo Jesús. Pablo dijo, aunque tengan 5,000 años, en Cristo no tendrán muchos padres,
porque el que los engendró en Cristo por medio del Evangelio fui yo, solo tienen un Padre espiritualmente. Claro, él sabía que el Padre de todos es Dios, está hablando de él en cuanto a su ministerio. Vea, saque conclusiones, mi hermano. Satanás tiene una virtud, no se rinde, es insistente, machaca. Mientras nosotros respiremos, él no pierde la esperanza de recapturarnos, nos tenía en sus garras. Ahora vea, repito, esclavos del pecado, libres en Cristo, pero ahora esclavos de Cristo. No libres en Cristo y ya vamos a hacer lo que quiera, como me dijo cierto adventista. Entonces ya usted puede violar toda la palabra de Dios. Nunca dije eso, y qué absurda conclusión la que él obtuvo. Ahora, en Romanos 7:5 le comparto, así está escrito: mientras estábamos en la carne, antes de Cristo, los afectos de los pecados que eran por la ley, actuaban en nuestro cuerpo, fructificando para muerte. Sí, mi hermano. Yo tengo amigos, estudiamos juntos secundaria, prepa, algunos en Jalapa, en un colegio que hay allá, y eran muy inteligentes. Algunos tenían cuadro de honor, pero se metieron en las drogas, perdieron, no sé, su cerebro se desquició, perdieron la razón, y varios de ellos están muertos y otros deambulan por ahí pidiendo limosna. Vea, ese es el fruto que produce esa vida de pecado, esa vida de carne, mentiras de que estoy disfrutando la vida. El versículo 15 también de Romanos 7, así es escrito: lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué tomé lo que no debía tomar? ¿Por qué? Lo que hago no lo entiendo. Y lo que quiero, no lo hago. En lugar de eso, lo que aborrezco, eso hago. Hermano, no lo está diciendo un cristianito ahí, mediocre, rockero. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Cosas que aborrezco son las que yo hago. Llega a la conclusión, que ya lo he dicho por tercera vez y quiero que le quede claro a usted: el mal está dentro de mí. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, a partir de que nos encontramos en Cristo. Fíjese, déjeme usar unas palabras en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Allí en la antigua Roma y en la antigua Grecia, había un mercado que en lugar de vender verduras y animales y pollos y muebles, vendían personas, seres humanos, eran esclavos. Eso era el agorazo. Si alguien llegaba y compraba un esclavo y pagaba su precio, ya ese era el agorazo. Ya lo sacó del mercado y ahora era suyo. El hexagorazo quiere decir que lo compró y nunca más estará a la venta. No es que alguien dijo: oye, ¿sabes qué? Me retrasé, pero yo te doy más dinero del que pagaste, véndeme ese esclavo, esa esclava. Es hexagorazo. Pero hay una palabra preciosa, mucho más elevada, y esa palabra rara es apolutrosis. Apolutrosis, lutro. Y esa palabra define una acción muy especial. Alguien va y hace agorazo, declara hexagorazo, compra a alguien, ya no lo va a vender. Sin embargo, en lugar de tenerlo como su propiedad, lo deja libre. Leí la historia de un hombre rico, llegó a un agorazo, compró una esclava muy hermosa, hexagorazo, y cuando ya se iba a su casa, volteó porque oyó ruido, y es que la esclava venía sumisa detrás de él, ya era su dueño. Y él dijo: ¿qué haces? Amo, usted me compró. No, apolutrosis. Eres libre de irte a donde quiera, pero ya nadie te puede esclavizar porque yo te compré. Yo hice hexagorazo y ahora te doy libertad. Ahora te doy apolutrosis. ¿Qué le parece? Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Fuimos redimidos del mercado de Satanás pagando el precio más alto,
la sangre preciosa de Jesús como de un cordero inmolado, sin mancha de pecado. Nos sacó del mercado hexagorazo y ahora nos dejó libres. Apolutrosis. En el momento en que usted quiera, en el momento en que yo quiera, puedo dejar a Cristo. Si yo quisiera, pero nunca lo voy a querer, dejaría ahorita a Cristo, cerraría la Biblia y me iría. ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo aquí? Diría yo. No lo voy a hacer nunca, porque yo sé el precio que por amor, exclusivamente por amor, se pagó por mí. La gratitud, mi hermano, es una virtud que yo admiro mucho en la gente. Y tenemos que ser agradecidos con el Señor por los millones y millones, y me quedo corto, los millones y millones de bendiciones que a diario Él nos da. Ahora somos esclavos de Él, pero Él nos deja libre. En una ocasión Jesús predicó algo que a los judíos que no querían oír su palabra, solo querían criticarlo, les pareció algo muy difícil. Si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán parte en el reino de los cielos. Juan 6. Ellos dijeron, estas son palabras muy duras, ¿quién las va a escuchar? Y se empezaron a ir. Y Pedro, preocupado, le dijo al Señor, Señor, mira, lo que tú dijiste fue muy duro, los escandalizó. Como que le quiso decir, ¿por qué no suavizas un poco tu mensaje? Al contrario, Jesús le dijo, Pedro, si ustedes también quieren irse, pueden hacerlo. No los retengo aquí a la fuerza, quieren irse. Voluntariamente, váyanse. Y Pedro, hablando por el Espíritu Santo, dijo, pero Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de perdón y de vida eterna. Pedro sabía que no estaba hablando con un carpintero, estaba hablando con el Mesías hecho carne. Entonces vea usted esto, hermano, que le estoy compartiendo. El tiempo es mi rival, pero mire, mientras estemos vivos, seguiremos pecando. Ni le estoy diciendo algo nuevo, que lo estoy escandalizando. Esto es algo que el enemigo va a aprovechar, aún si estamos en un lecho de un hospital lleno de agujas y con una máscara, abiertos de la cirugía. Ahí va a estar Él tentándonos, ahí va a estar Él tentándonos. Ahora, yo ya le planteé el problema, las causas del problema, el problema. Pero ahora no lo quiero dejar así. Le quiero dar la solución. Pero la solución divina. El Señor Jesucristo nos da una solución divina y perfecta. Y la resumo en 2 palabras. Comunión con Él y consagración. Comunión y consagración. Esta palabra ya casi no se usa. Esta conducta ya casi no se ve. ¿A cuántos de su iglesia conoce usted que sean consagrados? No me conteste. Déjeme compartirle unos textos, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. En Colosenses 3, versículo 1 en adelante, así está escrito. Si han pues resucitado con Cristo, si han, ese sí es condicional, if en inglés, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escuche qué hermoso es esto. Porque muertos están y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en las manos del Señor. Cuando Cristo, la vida de ustedes se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cristo viene. Maranata. Cristo viene y podría ser hoy mismo. Entonces nosotros seremos manifestados en gloria el día del arrebatamiento. Amortigüen, hagan morir pues sus miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. Fíjese, índice de fuego.
viviendo en ellas. No podemos decirle al Señor que no. En Efesios 5, 1 al 8, así es escrito. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó Él mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor agradable delante de Dios, como un incienso. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a santos. Creo que he tenido la desdicha de conversar con hermanos, convivir con ellos que hablan de sus fornicaciones, de sus borracheras, que eran tremendos aguantando licor, llenaban las mesas de botella, bla, bla, bla. Ni siquiera se mencione eso entre ustedes como conviene a santos, no a truanes. Nuestro hermano Pedro dice que ya nos debe de bastar aquella vida que llevamos tantos años, hermanos. Vivamos en novedad de vida. No palabras torpes, no necedades, ni truanerías que no convienen. En lugar de eso, fíjese qué hermoso, acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicador o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Usted no puede decir, bueno, sí, pero yo lo hacía con mi dinero y no le pedía a nadie, no le hacía a nadie, me encerraba yo en mi casa. Ahí compraba yo mis cartones y ahí viendo la tele. Por esto viene la ira de Dios y usted no va a ver el reino celestial si persiste en esa necedad y en esa conducta. En Gálatas 5, 24 y 25, así es escrito. Los que son de Cristo, y yo espero que ese sea su caso, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, si decimos, andemos también en el Espíritu. Muchos hermanos dicen, son cristianos, pero con su conducta lo niegan. Hay un versículo que muchos les gusta citar, y hasta hacen así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a Él mismo por mí. Gálatas 2:20, qué bonito se oye, qué espiritual se oye el que lo dice o la que lo dice. Sí, pero hay un abismo entre decirlo y hacerlo. Bueno, nuestro hermano Pablo, lo vuelvo a decir, el más grande cristiano, el más consagrado, ese sí tenía comunión con Dios, ese sí podría decir con todo derecho eso, pero a nosotros nos queda muy grande. Fíjese que le quiero plantear algo. Dos personajes, José, el patriarca, el hijo de Jacob, y David, el más grande rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. José, que seguramente era hermoso, fue, como decimos ahora, acosado por una mujer que ha de haber sido hermosa. Y además tenía un esposo que era eunuco. Imagínese usted cómo estaba esta mujer, y no diré más. Pues esta mujer se le ofreció a José, corrió a todos los siervos, los trabajadores, para quedarse con él sola. ¿Y qué hizo Jesús cuando ella le dijo, acuéstate conmigo? Un eufemismo, fornica conmigo. José salió corriendo. Prefirió dejar su ropa, que se la quitó esa mujer, para calumniarme. Mi amo, tu esposa, me ha puesto a mí como su segundo. Nadie tiene más autoridad que yo aquí. Y me dio todo en mis manos, y a lo único que me reservó es a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo podría yo pecar contra mi Dios y contra mi amo? Fíjese qué calibre espiritual de José. En el otro extremo, polo opuesto, David, paseándose una tarde por su terraza, ve en el patio vecino una mujer hermosísima, desnuda, bañándose. ¿Y qué hace David? Ordena a sus soldados que se la traigan y fornica con ellas.
y ahí empieza una gran tragedia para David. David y Betsabé. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos hombres, tan hombres como cualquiera, pero uno venció la tentación y el otro cayó en ella. La clave, faltó comunión con Dios, faltó consagración, faltó oración, faltó, vaya, siquiera caballerosidad elemental. Veo una mujer desnuda, volteo para acá. Es como si aquí en nuestra ciudad hay mucho viento y a veces las faldas de las señoras se levantan. No va a estar uno de morboso allí. Vea, eso implica el control que el Espíritu Santo tiene en cada uno de nosotros, que en ese momento, no siempre, en ese momento no lo tuvo David, pero José sí lo tuvo. Y yo preguntaría, ¿a quién se parece usted? ¿A José? Ojalá. ¿O a David? Déjeme decirle algo. Hace años una hermana muy amada me dijo, hermano, pero ¿cómo le hago? Es que no puedo, yo hasta sin querer, pues es lo que estoy diciendo, hasta sin querer me vienen pensamientos feos, ideas malas. ¿No habrá una fórmula que no falle para que yo no esté pecando? Felizmente Dios la dejó. Filipenses 4:8, así es escrito. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen, en eso piensen. Llene su mente y su corazón de todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que sea digno de alabanza, y no las pravedades que el diablo quiere que usted esté pensando, porque el diablo está trabajando allí. Hace años había un librito que se llamaba ¿El corazón humano es templo del Espíritu Santo o taller de Satanás? Ahí está trabajando él. En Gálatas 5, 24 al 25, así está escrito. Los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Pablo dice que nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos, amarrados a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. En la primera de Pedro 2:11, nuestro hermano dice, hermanos, yo les ruego, como a peregrinos y extranjeros, recuerde que aquí solo vamos de paso, nuestra ciudadanía está más allá del sol. Les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra su alma. Más claro no puede ser, hasta yo lo entiendo. Eso es algo que nos está diciendo el Señor. Juan el Bautista, con todo y ser el más grande de los seres humanos, como dijo Jesús, Mateo 11:11, él dijo, a mí me conviene menguar y a él crecer. Piense, cuando usted aceptó a Cristo, tenía usted una estatura así. ¿Ha menguado usted y ha crecido Cristo en usted? ¿O ha menguado Cristo y cada vez ha crecido más usted en su carne? Concluyo, hermano, por el tiempo. Quede claro, el mal está en nosotros. No tenemos que hacer pecados para ser pecadores, sino porque somos pecadores hacemos pecado. Es una lucha personal, es intransferible. Nadie la va a luchar por usted, usted tiene que luchar por ella, con uñas y dientes. Ahora, tenemos que buscar algo, y eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es como muchos interpretan, gritar y hablar lenguas supuestamente, y sanar a los enfermos, y derramar aceite aquí y allá. No, eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se la voy a compartir como Dios la entiende, y es la manera perfecta. Efesios 5:18, así está escrito. No se embriaguen de vino, en lo cual hay disolución. En lugar de eso, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo?
hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muéstrenme usted un hermano, una hermana que hace esto. Siempre está la palabra de Dios en su boca, siempre está alabando a Dios. Ese es un hombre que está lleno del Espíritu Santo, esa es una mujer llena del Espíritu Santo, aunque no haya hablado lenguas, que no son lenguas, ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Entonces, recuerde, la salvación es instantánea, se la dio el Señor el día que usted se arrepintió de sus pecados y le recibió como Salvador, pero su santificación es algo de lo que usted se debe ocupar personalmente. Ya las herramientas ya el Señor se las dio, y eso es procedimiento, no es instantáneo, es un proceso. Pedro, en la primera 1:16, nos dice así, por orden del Espíritu Santo: sean santos como yo soy santos. Así de claro. El hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, dijo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando fuera aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sea usted de ellos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: no nos dejes caer en tentación. Aún Él tenía que orar para que el Señor librara de tentación, a las cuales diariamente por miles Satanás lo acosaba. Prácticamente no lo dejó en paz ni un instante, ni en la cruz. Y debo concluir, no quiero, pero debo concluir con algo a lo que yo llamo, así como soy, la fórmula perfecta para no pecar. Y la dijo Jesús, sudando sangre, en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:41, Él dijo así, y así está escrito: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé, mi hermano, que a pesar de mí usted se deleita en las cosas de Dios, pero su carne es débil. Estamos enfermos, estamos viejos, estamos achacosos, tenemos preocupaciones, tenemos dudas, tenemos temores, tenemos luchas. Déjeme decir algo, lo oí hace muchos años. Un hombre dijo que dentro de él tenía dos perros rabiosos, furiosos. Uno era un lobo, lo quería matar. Y el otro era un perro fuerte que lo quería defender de los ataques del otro perro. Y le preguntaron: si esa lucha está dentro de usted, ¿quién cree que va a vencer? Y él dijo: va a vencer el perro al que yo alimente más. Mi hermano y hermana, dentro de usted hay una batalla espiritual incesante, 24 horas diarias, aún dormido. ¿Quién va a vencer? Al que usted alimente más. O con cosas carnales. Nuestro hermano Pablo dijo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembra para la carne, cosecharán muerte. O va a vencer el espiritual. Si usted alimenta a ese perro de mi ilustración con la palabra de Dios, con oraciones, con ayunos, con visita a los enfermos, con apartarse de los malos, buscar a sus hermanos en la iglesia, no perderse en los cultos, ese va a vencer. Pero eso, mi hermano y hermana, depende de usted. Mi parte fue esa, comunicarle. Y estoy muy agradecido con Dios y con usted de que me escuche. Le pido que ore por mí, necesito mucho su oración. Y también le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo para que pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Le pido que no sea obstáculo, sino un conducto para que esta palabra llegue a personas que no conozco yo. Y como siempre le suplico al Señor, dándole una mano, un apretón fuerte, un abrazo fracturante, le ruego al Señor que atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar y que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.